Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Living Sport, el podcast de Décimas. Yo soy Claudia López y hoy tengo conmigo a Óscar Sánchez, que es entrenador de powerlifting y fundador de Berserkers. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Buenas, gracias, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio y nada, comentar un poquillo sobre mi experiencia y sobre lo que mi trayectoria en el mundo del powerlifting y del deporte. Gracias a ti. Cuéntame, ¿cómo fue tu primer contacto con este deporte, que a día de hoy es un poquito más conocido, pero quizá hace años no tanto? Bueno, pues yo estaba estudiando la carrera de Ciencias del Deporte, soy graduado en INEF y en el último año ya de carrera yo siempre había hecho deporte de fuerza, gimnasio y demás y conocí el powerlifting a través de Power Explosive, como mucha de la gente de nuestra generación, y me puse en contacto con él y empecé a colaborar con el blog, a escribir artículos, empecé también a interesarme por el entrenamiento de powerlifting, a entrenar para competir y debuté en 2014-15, no recuerdo bien la fecha exacta, pero debuté como atleta y bueno, me encantó, era un deporte muy pequeño, recuerdo que el primer campeonato de España éramos como 40-45 participantes y bueno, ahora el deporte se ha hecho gigantesco, no tiene nada que ver, ha incrementado por 100 el número de participantes, pero bueno, fue bonito y me alegro de haber empezado porque al final se ha convertido en lo que gira mi vida, gira en torno a esto, tanto como atleta, como entrenador, mi negocio, o sea, todo, así que ahí estamos. Qué bueno. A nivel personal, ¿comenzaste como atleta en qué categoría de peso? Yo empecé compitiendo en el que era mi último año junior, empecé en la categoría de menor de 83 y bueno, yo vi las marcas que había por aquel entonces en internet y dije, joder, estas marcas yo las puedo hacer los récords que había en ese momento. Y efectivamente hice los récords, lo que pasa que bueno, debutaron otros atletas que también eran bastante fuertes y también hicieron más que yo, pero conseguí quedar tercero en ese primer campeonato y la verdad que fue una motivación y me encantó la experiencia. Qué bueno. ¿Y a día de hoy sigues compitiendo en esa misma categoría o has pasado por diferentes categorías? Sigo en la misma categoría porque al final yo no he empezado como ahora, hay mucha gente que sí que empieza directamente a entrenar powerlifting para competir, para hacer powerlifting. Yo como venía del mundo también, por así decirlo, del entrenamiento general, del culturismo, pues sí que es verdad que también me gusta tener una buena presencia corporal, una buena composición corporal. Entonces me mantengo en la misma categoría, sí que ha variado mucho la composición corporal con el paso de los años, pero bueno, no soy una persona que le llame la atención coger excesiva grasa, empeorar demasiado la composición corporal y por eso no he pasado de categoría. Puede que quizás no sea lo más eficiente, pero bueno, yo prefiero estar cómodo con mi cuerpo también y por eso no he pasado de categoría. Estoy cómodo en este peso, también soy una persona con un metabolismo bastante activo y no me veo tampoco subiendo 10-12 kilos. Tendría que comer cantidades muy grandes y tampoco me veo con esa necesidad. Al final es tener un balance, encontrarte en una categoría que te encuentres a gusto y no solo ganes fuerza, sino que también tu composición corporal te permita ser ágil, estar a gusto y llevar un estilo de vida que no te fuerces a comer, ¿no? Y sobre todo alguien como yo, que al final soy atleta en activo, pero yo como atleta, por así decirlo, soy un atleta mediocre. Tampoco vamos a decir malísimo, pero soy un atleta mediocre y al final mi faceta más importante es como entrenador, que es donde mi trabajo, mi negocio y es donde centro pues el 100% de mis esfuerzos. Y cuéntame sobre esto. Tú empezaste escribiendo sobre powerlifting en un blog. ¿De ahí cómo evolucionaste a ser entrenador? Pues yo empecé escribiendo en el blog y empecé escribiendo sobre entrenamiento en general. Los primeros artículos recuerdo perfectamente que fueron la base de mi TFG, que aprovechando que tenía todo ese trabajo bibliográfico detrás, pues ya aproveché para escribir artículos. Y como ya empecé a entrenar, pues simplemente cuando yo empecé en Toledo, yo soy de Toledo, y entrenaba allí, y allí nadie hacía power, y sí que había gente más o menos de mi edad que me veía entrenar y se interesaban, me preguntaban por qué entrenaba así, qué hacía, y cuando yo les explicaba un poco, les comentaba sobre el power, pues les llamaba la atención y bueno, así empecé a entrenar a algunos amigos. Ellos también cogieron buena base, cogieron buen nivel, compitieron y ya pues creamos nuestro equipo de power y ya todo fue rodado porque estos amigos que empecé a entrenar cogieron bastante nivel, fueron bastante buenos también y bueno, ya a partir de ahí todo viene rodado. Qué bueno. Y al haber tantas categorías de peso, tanto para hombres como para mujeres, ¿cualquier persona puede ser buena en powerlifting, cada uno en su categoría, o hay ciertas cualidades, longitud de extremidades o algo así que te permitan ser mejor en el deporte? Al final lo que va a determinar un poco que seas más o menos competitivo va a ser un poco la genética, como en prácticamente cualquier deporte. Al final aquí, como tú dices, ciertos segmentos corporales van a ser más favorables.
No siempre es decisivo 100%, pero sí que es bastante importante. Y luego una cosa que es fundamental es el peso. Al final, más que categorías de peso, se suele decir que son categoría de altura, porque al final la gente que, por ejemplo, competimos en 83, pues suele ser gente que mide entre unos 60 y unos 72, 75. Ya una persona de unos 75, yo que mido unos 73, unos 74, ya se considera que soy relativamente alto para mi categoría de 83. Entonces va un poco en función de ese peso. ¿Por qué? Porque si mides unos 75, 83 kilos, si quieres tener la suficiente masa muscular como para ser competitivo en Power, te va a hacer que subas de peso. Entonces va a ser una cosa inevitable. Pero sí, cualquier persona a priori, si tiene una buena predisposición, va ganando masa muscular, puede competir. Y luego, como en casi cualquier deporte, hay ejemplos de todo tipo. Gente que a priori tiene muy buena base, muy buena morfología, pero luego por lo que sea, por el factor mental, por cualquier cosa, no es capaz de destacar. Y otra gente que aunque a priori no tenga buenos segmentos corporales, no tenga buena masa muscular, no tenga buena técnica, pero tiene pues buena capacidad a nivel mental, tiene buena resistencia a las lesiones, tiene una mentalidad potente y sí que son capaces de llegar a la élite. Entonces se pueden ver ejemplos de todo tipo. Qué interesante. Y el powerlifting son 3 movimientos, ¿no? Sentadilla, Sí. press banca, peso muerto. Eso es. ¿Hay algún movimiento en el que destaque un tipo de persona en concreto? Sí, en la sentadilla normalmente la gente con extremidades, con las piernas en este caso más cortas, un fémur sobre todo más corto, siempre y un torso largo va a tener tendencia a que se le dé mejor, porque al final el momento de fuerza, la palanca interna va a ser más eficiente para este movimiento. En la banca, por ejemplo, pasa lo mismo, alguien con los brazos cortos va a tener menos recorrido, va a tener más tendencia, más facilidad a llenar los brazos, a llenarse de masa muscular y va a tener más tendencia a ser bueno. Y en peso muerto igual, alguien con los brazos muy largos y el torso corto normalmente va a ser más eficiente porque va a tener que hacer menos fuerza, o sea, va a ser la palanca más eficiente. Tiene todo el sentido del mundo. Y ahora pregunta para ti, ¿cuál es tu movimiento favorito? Bueno, a mí lo que mejor se me da es el peso muerto, al final yo tengo los brazos bastante largos y bueno, es un ejercicio que por morfología se me da bastante mejor, aunque sea el que mejor se me da, he de decir que no es mi favorito. A mí lo que más me gusta es la sentadilla porque bueno, es un movimiento que me resulta más complicado por mi morfología. Cuando yo empecé a hacer sentadilla, claro, ahora es que la gente, los chavales ahora, en cualquier gimnasio hay una zona de power, hay una zona de fuerza, pero cuando yo empecé a entrenar powerlifting en Toledo en 2013, no había ni rack para hacer sentadilla, o sea, yo tenía que coger la barra en sentadilla frontal, en donde se ponen las barras para hacer, donde están las barras de curl de bíceps y eso, tenía que coger la barra de ahí, entonces es un movimiento que simplemente por tiempo de práctica se me daba peor. Al final press de banca llevaba haciendo desde que tenía 13 años, peso muerto desde que tenía 16, 17 años y la sentadilla no empecé a hacer hasta que no me empecé a preparar específicamente para Power. Entonces me costaba más, eso me motivaba y bueno, a día de hoy sí que considero que tengo una técnica muy buena, he conseguido mejorar bastante la fuerza y es un movimiento que me gusta mucho. Qué bueno. Y ahora que los gimnasios están más dotados, que es más fácil encontrarse una plataforma para hacer peso muerto, varios racks para poder hacer una sentadilla, ajustando los soportes a tu altura y todo esto, ¿en qué se tiene que fijar una persona que quiere comenzar a hacer powerlifting? ¿Cómo elige ese gimnasio? Bueno, lo primero de todo comentar que uno de los puntos fuertes del powerlifting, por el que creo que es tan mainstream, que está tan de moda, es precisamente porque se puede hacer en cualquier sitio. Al final, el CrossFit, por ejemplo, ha estado muy de moda, pero sí que hay que hacerlo en un boss. El culturismo, por ejemplo, uno de los factores por los que en el mundo fitness está tan de moda, creo que es también porque se puede hacer en cualquier gimnasio. Entonces, ese punto fuerte del power respecto a otros deportes de fuerza como strongman, halterofilia, es que se puede hacer en cualquier sitio. Tú para hacer strongman, halterofilia, tiene que ser en un sitio concreto, con un material muy concreto. Power, al final, las condiciones puede que no sean las mejores, pero se puede hacer y se puede llegar a un nivel muy alto en prácticamente cualquier gimnasio. Entonces, eso creo que es un punto muy fuerte y se podría hacer en cualquier gimnasio. Luego sí que es verdad que una vez que la persona va avanzando, si vas compitiendo, el material, a medida que vas moviendo más kilos, que tiene más experiencia, sí que es verdad que cada vez se nota más y es más importante buscar un material un poquito más específico. Y bueno, ahora ya por suerte, cuando yo empecé era impensable, había algunos gimnasios generales con algún material de power porque los dueños lo hacían, pero hoy en día hay muchos gimnasios de power, en prácticamente cualquier capital de provincia hay un gimnasio específico de power, en Madrid hay un montón y por suerte esto va creciendo y hay mucha infraestructura alrededor y cada vez hay más sitios para practicarlo. Y a nivel accesorios, yo sé que hay algunos que se permiten en competición, otros no, pero se suelen utilizar a la hora de entrenar. ¿Qué accesorios recomendarías a una persona
conseguir al principio para practicar este deporte? Al principio, hasta que vean si el deporte de verdad les gusta y si les gusta la fuerza, los básicos, yo probaría sin ningún tipo de material, porque igual luego empiezas y luego dices, esto no es para mí, me satura, no me viene bien en mi día a día y no es para mí. Pero ya una vez que veas que sí que te gusta, hay quien lo ve rápido cuando lleva 1 o 2 semanas y hay quien necesita un poco más de tiempo, el cinturón es una cosa que me parece bastante importante. El cinturón entendido como cinturón de power, porque hay cinturones generales que son más estrechos por delante, más anchos por atrás. Esos cinturones no suelen ir tan bien, pero un cinturón de power, si se aprende a usar, viene muy bien. Hay una leyenda negra, por así decirlo, sobre el cinturón, de que debilita el abdomen, de que viene mal, etcétera. Bueno, es bastante infundado. Al final el cinturón precisamente lo que te hace es te enseña a empujar más fuerte con todo el abdomen contra el cinturón y activarlo mejor. Entonces es un artículo que me parece muy interesante. Y luego las rodilleras, cuando se tiene cierto nivel, suelen dar bastante seguridad, bastante soporte y suelen ayudar un poquito a mover kilos, entonces es algo muy interesante. Luego, por ejemplo, muñequeras o zapatillas, yo por ejemplo entreno con Converse, con zapatillas de calle, así que eso no haría falta. Que unas material. zapatillas sean planas es Planas, importante, eso ¿no? es importante que sean planas, tipo Vans, tipo Converse, Slipper, todo ese tipo de calzado va bien. Unas zapatillas, por ejemplo, de running, de correr, sí que vienen peor porque al final la cámara de aire, cuando tienes peso encima, lo que va a hacer es proporcionarte un poco de inestabilidad y no va a ser lo más óptimo para hacerlo. Y además, si al final se decide competir, ese cinturón y esas rodilleras se permiten utilizar en la competición, ¿no? Si tienen las medidas reglamentarias, sí que se permitiría. Yo, por ejemplo, nunca me he planteado competir en powerlifting, pero sí me gusta el entrenamiento de fuerza y de hecho mi primera rutina de gimnasio de la vida era un 5-3-1 de los 3 básicos, ¿no? Y como nunca me he planteado competir y nunca he querido eso, jamás he utilizado un cinturón. Pero sí que tengo unos straps para cuando entreno peso muerto a más repeticiones, poder utilizarlos, que son estas agarraderas que van en las muñecas para que el agarre en la barra no sea un factor limitante, que en mi caso lo es. ¿Esto tú lo recomiendas o ya como en la competición quizá no lo puedes usar, no recomiendas trabajar con ellos? Pues va a depender un poco del tipo de agarre que se tenga en competición. Si se utiliza un agarre mixto, por ejemplo, cuando la gente hace un peso muerto normal, lo típico es coger un agarre doble prono, ¿no? Aquí es donde hay problemas, ¿por qué? Porque la barra va a rodar y cuando pongamos muchos kilos se nos va a ir y haría falta agarraderas para que no se nos vaya el agarre. Entonces, el agarre que se suele utilizar en competición es el agarre mixto, que es una mano así y otra mano así. Con esto lo que conseguimos es que la barra no gire y se puede hacer sin problema. Si hacemos un agarre mixto, yo sí que no me suele gustar demasiado utilizar straps, aunque bueno, sí que se podrían usar, pero no me gusta demasiado porque cambia un poco la mecánica del ejercicio. Tener las 2 manos pronas a tener una prona y una supina. Pero luego gente que utiliza agarre de hook, el típico agarre de halterofilia, en ese tipo de personas sí que me gusta bastante utilizar agarraderas a partir de la primera rep porque creo que ayudan bastante y sobre todo cuidan bastante toda la piel, que si no con el hook tiende a estar debilitada y nos puede dar la lata con nuestro entrenamiento. Qué bueno, qué interesante. Óscar, te voy a pedir ahora que fardes un poco. Hemos tenido aquí a Beto, que es atleta tuyo y nos habló de ti. ¿Quiénes son tus atletas más destacados? Bueno, pues ahora mismo en powerlifting los atletas más destacados son Beto, que bueno, es el primer campeón de la historia de España Junior, es un crack el tío y además tiene unas condiciones y un potencial increíble para ser de los mejores de este deporte. Luego también tengo a Rubén Rico, que es también, diría, no estoy seguro, pero diría que es el atleta más condecorado de la historia de España, porque ha sido 2 veces subcampeón de Europa, ha sido 4º en el Mundial, consiguió una plata en sentadilla en el Mundial y bueno, es un atleta súper pesado, que pesa 200 kilos y es un auténtico espectáculo porque mueve casi 400 kilos en sentadilla y es un auténtico animal. Y luego, por sacar un poco el tema del parapower, también tengo atletas bastante destacados en parapowerlifting, que para el que no conozca es una disciplina que sí que está dentro de los Juegos Olímpicos, se conoce a veces como halterofilia adaptada y es para gente en silla de ruedas. Y ahí tengo a Loida Zabala, que bueno, ha estado ya en 4 Juegos Paralímpicos, es diploma en los últimos Juegos, ha sido campeona de Europa hace unos meses también. Y luego a David Gómez, que bueno, es el número 1 en el ranking en España y estamos peleando también para intentar clasificar para los Juegos de París. Así que ahí también hay bastante talento. ¡Qué pasada! Mucha suerte con eso. ¿Cuál es la mejor experiencia que hayas vivido como entrenador, de presencial, emotivo? Bueno, pues sin duda cuando estuvimos en el Mundial fue una experiencia increíble. Al final conseguir ganar un Mundial es lo máximo a lo que se puede aspirar en este deporte
joder, pues conseguirlo. Además fue interesante porque fui con Beto yo, pero además fuimos un grupo de amigos, hicimos como una expedición bastante chula con viaje y demás, y fue una experiencia bastante chula y bastante bonita. Qué pasada. Y como atleta, yo sé que tú nos has dicho que no eres tan buen atleta como entrenador, pero ¿con qué momento te quedas así más preciado? Bueno, he de decir que yo como atleta me considero un atleta muy disciplinado y muy bueno, lo que pasa que sí que es verdad pues que a lo mejor mis condiciones, mis palancas, hay muchas veces cuando yo trabajo con diferentes tipos de atletas que un trabajo primordial del entrenador también es, porque no es lo mismo un entrenador de fitness general que un entrenador de un deporte, como en mi caso, entrenador de powerlifting. Cuando nosotros somos entrenadores generales, yo cuando empecé, por ejemplo, con el tema a trabajar, con el mundo laboral, empecé siendo entrenador personal aquí en Las Tablas, y claro, el principal objetivo del entrenador era inculcar el hábito del ejercicio a la persona. Hay que tener en cuenta que esto cambia por completo cuando estamos en deporte de rendimiento, porque aquí la gente ya viene con el hábito, aquí la gente lo que quiere es mejorar, y bueno, es una cosa bastante bonito porque ahí podemos tirar por otro camino, por así decirlo, y tratar de inculcar valores a los atletas, sobre todo a los atletas jóvenes, inculcarles pues esos valores relacionados con el deporte, pero que bueno, no son solo relacionados con el deporte, como es el trabajo duro, perseverancia, aprenden a ganar mucha confianza en ellos mismos, y bueno, es una faceta muy bonita como entrenador, que también se tiene como atleta, y vivir ese camino, ese crecimiento personal como atleta, desde cero, porque yo empecé a entrenar desde cero siendo junior, ya llevo pues 10 años compitiendo, ese camino que tú recorres es una experiencia que no está pagada y que tú luego puedes aplicar de manera muy rápida con tus atletas, porque yo al final a lo mejor he tenido un periodo de 3 años que he estado estancado, que yo me he metido presión, que no he estado disfrutando tanto del deporte, he logrado salir de ello y claro, cuando a un atleta le pasa, como a mí ya me ha pasado, sé detectarlo fácil y atajar eso rápido para que la persona pues relativice, se lo tome de otra manera y joder, que esté contento, que esté entrenando bien y que lo más importante al final es disfrutar del deporte porque es un deporte amateur, pero bueno, con el tema del para-powerlifting, que no es un deporte tan amateur, por ejemplo con Loida, que sí que se dedica al tema del deporte, el hecho de conseguir que el atleta disfrute y no meterle esa presión me parece fundamental para alcanzar objetivos, porque si no al final quemas a la persona, y una cosa que tiene el powerlifting respecto a otro tipo de deportes es que es un deporte muy longevo. Tú tienes, por ejemplo, un saltador de altura, un velocista, le quemas a muerte porque sabes que su carrera deportiva es corta, tiene 5 o 6 años, entonces van a saco. El powerlifting no es así. En el powerlifting, por el tipo de cualidad física que se trabaja, que es la fuerza, vemos que la vida deportiva del atleta es larguísima. Vemos atletas de casi 60 años que tienen el rendimiento de personas de 20 años. Entonces es importante mirar en el largo plazo y no quemar al atleta y lograr implementar la rutina de entrenamiento y el powerlifting dentro de su día y de su vida normal. Totalmente, la parte psicológica tiene mucha importancia, pero además de esta parte y de lo que es el entrenamiento en sí, imagino que la nutrición también juega un papel muy importante, sobre todo en categorías de peso. ¿Tú este aspecto también lo trabajas con tus atletas? ¿Lo derivas a un nutricionista para que hagan ese trabajo mano a mano? ¿Cómo lo llevas? Sí, hay un par de nutricionistas en el equipo que son los que nos suelen echar una mano, pero bueno, yo ¿cómo decirlo?, por inquietud propia sí que tengo algún conocimiento de nutrición y sí que sé guiar bastante bien a las personas, a los atletas, para que aprendan sobre todo a tener una base de saber cómo comer, saber qué necesitan para nutrirse y bueno, enseñarles un poco a que tengan una buena relación con la comida, porque en este tipo de deportes de fuerza hay muchas veces que muchos atletas que vienen, mucha gente que empieza, viene precisamente de tener problemas con la comida precisamente por no tener suficiente información. Entonces es una herramienta también muy buena y muy gratificante como entrenador poder enseñar a una persona que no tiene una buena relación con la comida a que sepa sobre el tema, que sepa lo que le hace falta y que tenga una buena relación con la comida y al final mejorar su vida, porque es una cosa muy importante. Y una herramienta que te llevas para siempre, claro, tanto dentro como fuera eso del powerlifting. Eso es. Óscar, qué bueno. Antes de despedirte, te voy a pedir que nos digas dónde te encontramos si queremos trabajar contigo. Bueno, pues mi trabajo principal, por así decirlo, ahora mismo es como entrenador online. Me podéis encontrar en mis redes sociales, Instagram sobre todo, lo que más utilizo. Y luego hemos tenido gimnasio físico, el proyecto Berserker. Teníamos un gimnasio, primero estuvimos en Las Tablas, luego en Alcobendas en San Sebastián de los Reyes. Y bueno, ahora hemos estado un par de años cerrados por el tema de pandemia, algunos problemas y demás.
pero vamos a abrir en breve gimnasio presencial, la sede del club Berserker, que es nuestro club de powerlifting, y estaremos en un pueblecito del norte de Toledo, en Carranque, cerca de Illescas, y bueno, ahí podrán venir a entrenar físicamente con material específico de Power. También tendremos a gente de Parapower, que tenemos material específico, y esa es la vía por la que me pueden encontrar. Pues estaremos atentos, dejamos aquí tus redes y cuando abráis yo me pasaré a entrenar un día por ahí. Muy bien, más que invitada. Muchísimas gracias, Óscar. Nos vemos en el próximo Living Sport.